podés ser hoy emprendedor, tal vez no te fue bien, tal vez por responsabilidades familiares, por ejemplo, necesitas de un empleo, pero entrando en ese empleo, tu espíritu emprendedor sigue en vos. ¿Qué es una visión? Una visión es básicamente el panorama de lo que pensamos lograr. Bienvenidos a Consciente. Hoy estamos en el episodio número 6. Ya nos hacía falta de verdad platicar de nuevo. En Consciente lo que queremos es tener un encuentro de crecimiento personal con mentes brillantes como el invitado que tenemos el día de hoy. Y tenemos a Diego de León. Diego, bienvenido. De verdad que qué agrado tenerte en Consciente Podcast. Un gusto que estés aquí. Diego es un consultor, has tenido una trayectoria muy importante. Fuiste gobernador de la metropolitana, entiendo. Estaba leyéndote ahí un poquito ayudándome con la inteligencia artificial. Muchas también, gracias. Pero de verdad, Diego, has tenido un crecimiento personal muy destacado. Y queremos que nos contes qué ha pasado con Diego, tan joven, con tantas cosas logradas, que eso pues satisface, eleva la autoestima, está comprobado psicológicamente, y aparte puedes aportar pues a otros, que de hecho es lo que haces, ¿verdad? Consultorías. Sí, muchas gracias, Axel. Gracias, de verdad qué honor estar acá en el podcast. Gracias por haber pensado en mí y por tener este tiempo. Fíjate que es muy interesante lo que mencionas, y de hecho por eso esta búsqueda con la inteligencia artificial, ¿verdad? Porque si uno hace el ejercicio, yo se lo recomiendo a todo el mundo, o por lo menos quienes estén intentando tener una huella digital, les recomiendo que hagan el ejercicio de buscarse en Google, ¿verdad? Poner su nombre y ahora poderle preguntar a la inteligencia artificial quién soy, ¿verdad? Exacto. Porque al final, independientemente de qué tan certera pueda ser la inteligencia artificial, lo que hace es recabar en la web quién es la persona, ¿verdad? Entonces, lo que tú estabas leyendo, pues básicamente es lo que se puede encontrar en internet acerca de mí, de manera, digamos, sintetizada y resumida. Y global, ¿verdad? Digamos. Sin embargo, es bien interesante porque, como tú mencionas, básicamente la imagen, digamos, que tengo hoy en día de la trayectoria que he podido tener a mis ya casi 36 años es de alguien con éxito. Y yo me atrevería a decirte, especialmente en el contexto de este podcast, que yo no me veo de esa manera, sino al contrario, ¿verdad? Realmente me veo como una persona que ha cometido muchos errores en su vida, con tal vez la diferencia que he aprendido de ellos y los he interiorizado, los he analizado mucho, ¿verdad? Por eso me encanta este podcast. Ahí estaba viendo también tus otros episodios sí. Y realmente es súper importante, ¿verdad? Como estábamos hablando, el autoconocimiento es la base del liderazgo, y muchas veces tenemos miedo de analizarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Y sobre todo los errores, cuando uno hizo algo mal, haya sido con querer o sin querer, normalmente no quieres pensar en eso. Y creo que esa es realmente la diferencia conmigo, ¿verdad? Okay. Y es que he cometido muchos errores en mi vida, muchos, pero siempre me he tomado el tiempo para pensar en qué es lo que sucedió a diario, para ¿verdad? Aprender de eso, y poco a poco ir generando pues básicamente una visión de hacia dónde puedo ir o hacia dónde quiero ir, ¿verdad? Claro. Diego, has estudiado economía, y traigo a colación el tema del emprendimiento también, porque pues al final emprender no es solo hacer negocios pequeños, medianos o grandes, ¿verdad? Sino que son nuevos comienzos, sí. ¿verdad? A nivel tal vez económico, es en los negocios, pero también profesional, sí. Académico. Lo que te da la satisfacción, ¿verdad? Y lo que decías justamente hoy, estuve con un equipo de gente que creo que conoces y haciendo introspección en una de mis conferencias. ¿Por qué? Porque es importante estar uno primero
sabiendo de quiénes somos Sí. y dónde estamos. Ujú. Eso eleva tu autoestima y te dirige hacia dónde quieres llegar. Sí, sí, sí. ¿Correcto? Sí. Entonces, todos estamos emprendiendo algo. Realmente estamos como que queriendo lograr algo, ¿verdad? Los Sí. logros son parte de la autoestima. Y no quiero que sea el tema de la autoestima, pues, pero Sí, es claro. parte de que estés bien, de que Sí. estés seguro. Entonces, ¿cómo logramos, cómo le podemos decir a la audiencia de que esos éxitos, aunque sin embargo hay errores, cómo podemos como elevar esa y potenciar esas fortalezas, ¿verdad? Sí. Fíjate que, pues como mencionabas, yo estudié economía, tengo una firma consultora desde el año 2010 y pues he ido pues desarrollándome, ¿verdad?, en diferentes ámbitos y áreas. Algo que me ha gustado mucho es trabajar con emprendedores y por eso pues digamos crecí mucho en ese ámbito porque me gusta trabajar con los emprendedores, porque los emprendedores son personas impresionantes, ¿verdad? Son personas que al final tienen el valor, digamos, de dar un paso, ya sea por necesidad o por oportunidad, hacia algo nuevo en su vida y van desarrollando un carácter, ¿verdad? De hecho, Claro. yo siempre le digo a la gente, ser emprendedor es un estilo de vida. ¿Por qué? Primero porque ser emprendedor desarrolla tu carácter por todas las dificultades que vas atravesando. Y luego porque quienes somos emprendedores, quienes hemos ido desarrollando eso que se le llama el espíritu emprendedor, nunca se te va, ¿verdad? Podés ser hoy emprendedor, tal vez no te fue bien, tal vez por responsabilidades familiares, por ejemplo, necesitas de un empleo, pero entrando en ese empleo, tu espíritu emprendedor sigue en vos. Se ¿Verdad? manifiesta, claro. Entonces puedes estar en un empleo y no digo que no vas a poder ser un buen empleado, pero siempre vas a tener esa característica que has desarrollado a través del emprendimiento en ti. Y el emprendimiento no hay un consenso de específicamente qué es, pero a mí me gusta mucho una definición que te voy a compartir. Y dice que emprender es la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo. Para mí, esta es la mejor definición de emprender, por varias razones. La primera es que te habla sobre la capacidad de una persona, ¿verdad? No de varias personas. ¿Por qué esto es importante? Yo he ido a muchas conferencias de emprendimiento y recuerdo muy bien, fui una vez a una conferencia donde una persona dijo que el emprender es un camino solitario, ¿verdad? Y suena raro, ¿verdad? Porque la mayoría de los emprendedores o de negocios tienen socios, ¿verdad? De hecho, hoy en día muchos emprendedores buscan inversionistas, por ejemplo, Aliados estratégicos. que son socios, Correcto. ¿verdad? Entonces suena raro y además el emprendedor es un líder, ¿verdad? En la mayoría de los contextos. Entonces como que suena raro que sea un camino solitario. Pero quienes hemos emprendido y quienes hemos analizado este tema, sabemos que sí es la realidad. ¿Por qué? Porque vos como emprendedor tenés una visión. Y esa visión, dependiendo un poco de tus habilidades gerenciales y de tu capacidad de liderazgo, la vas a compartir con otras personas. Pero nadie va a tener el sentido de responsabilidad y el sentido de urgencia que vos tenés con tu propia visión. Entonces, aunque vos seas un buen emprendedor y tengas buenos socios y un buen equipo de trabajo, siempre van a haber momentos en los que te sentís solo. ¿Por qué? Porque vos tenés claro de qué es lo que querés lograr y los demás lo escuchan de vos, entonces no tienen la misma claridad, ¿verdad? Correcto. Entonces hay momentos donde, por ejemplo, decidís quedarte hasta la noche en la oficina porque se te ocurrió algo y tal vez los demás quieren irse a su casa, ¿verdad? Y, o sea, Correcto. independientemente sean colaboradores o sean socios, pues lo que pasa es que no están sintiendo en ese momento lo mismo que vos, ¿verdad? Entonces, primero, me gusta mucho la definición porque dice que es la capacidad de una persona, porque emprender es algo personal. Segundo, dice la capacidad de una persona para hacer un
esfuerzo adicional. Esto es bien importante. Para mí eso es lo que diferencia entre alguien que es emprendedor y alguien que no. El esfuerzo adicional, ¿verdad? Por ejemplo, el emprendimiento no tiene que ser 100% un negocio. Pueden haber otros objetivos, digamos, en la vida que me fuercen a emprender. Pero ¿qué pasa si yo estoy emprendiendo un negocio donde no me esfuerzo? ¿Verdad? Supongamos tal vez lo que más se comenta en nuestro país, ¿verdad? No, es que él lo heredó, ¿verdad? Bueno, pues si yo realmente heredé todo y no me estoy esforzando o me dieron el cheque en blanco, ¿verdad? Para poner la empresa y realmente no estoy haciendo mayor cosa, entonces sí, tal vez no soy un emprendedor. Puedo ser un buen empresario, pero no un emprendedor porque no estoy haciendo ese esfuerzo adicional. Pero en cambio, si yo estoy emprendiendo cualquier cosa, ¿verdad? Porque también a veces hay gente que dice que si, por ejemplo, yo vendo empanadas, no estoy haciendo un emprendimiento, ¿verdad? Pero tal vez yo no tenía ni siquiera cómo empezar ese negocio, ¿verdad? Tal vez tuve que, no sé, buscar la forma de tener, aunque sea un poquito, o prescindir un día de yo comer para poder comprar los ingredientes para empezar con ese negocio de empanadas. Si yo estoy realmente haciendo ese esfuerzo, entonces estoy emprendiendo, por muy pequeño que parezca mi emprendimiento. ¿Por qué? Porque a través de ese esfuerzo adicional es que se va desarrollando mi carácter, ¿verdad? Mi espíritu emprendedor, por muy pequeño que parezca. Y entonces dentro de eso, pues también podemos ver emprendimientos deportivos, ¿verdad? Hay personas que hacen un esfuerzo grande por poder ser deportistas, un emprendimiento cultural, un emprendimiento artístico, un emprendimiento social, ¿verdad? Sí. Hay personas que hacen esfuerzos muy grandes por querer llevar un beneficio, un impacto a una sociedad. Tienen que ver de dónde jalan los recursos y todo. Ellos son emprendedores. Tal vez no están pensando en lucrar, pero son emprendedores porque están desarrollándose como tal. Y al final la parte de la meta objetivo, ¿verdad? Entonces, básicamente, si tú o cualquier persona que nos ve es capaz de plantearse una meta objetivo y de hacer su esfuerzo adicional, o sea, digamos, ni siquiera un 110, ¿verdad? Sino que 150, 200%, por querer lograr ese objetivo de manera sostenida, porque también el emprendimiento no es de un día, ¿verdad? Entonces esa persona está desarrollando un carácter emprendedor. Y por eso es que normalmente si nos metemos a leer un poco a estudiar un poco de emprendimiento, nos damos cuenta que los emprendedores tienen mayor probabilidad de éxito en su segundo, tercero, cuarto emprendimiento. ¿Por qué? Porque no solamente van aprendiendo a hacer negocios, sino que también su carácter se va desarrollando, ¿verdad? Y tal vez hacen emprendimientos en diferentes industrias y les toca volver a aprender sobre esa industria, pero no necesariamente sobre esos valores que traen ellos mismos, que se forman, y que impregnan, ¿verdad? en ese nuevo emprendimiento. Sí, fíjate que, y muy interesante, un camino solitario es de una persona, una definición muy, muy llena de desafíos, podría decir yo, pero realmente es así. El emprendimiento es un desafío. El 200% mucha gente lo está haciendo, ¿verdad? Y vemos historias de éxito de grandes empresarios, ¿verdad? A nivel mundial quizás hemos visto reseñas, pero cuando decís de que comenzó a hacer las empanadas, y es que es cierto, hay gente que así comenzó, la mayoría con cosas pequeñas, pero ¿cómo le hacemos para lograr ese éxtasis, ¿verdad? Sentir eso, esa pasión, porque dar un 200% todos los días, estamos hablando de 16 horas. Así es. Muchas veces, y la mayoría de los emprendedores deben de sentir eso. Sí. Entonces, ¿cómo logramos esa parte también, verdad? Porque te decía al principio introspección, vaya, logré la introspección. Ahora quiero lograr ese carácter. Ese carácter con valores, porque muchas veces lo que pasa con algunas personas es querer, como entran a la competencia, ¿verdad? Porque lo que está haciendo el otro lo quiero hacer yo, creyendo que solo es el 100% que se está dando y no se está dando cuenta que el otro está dando
el 200. De repente ahí va a haber alguna falla, o si de verdad es un emprendedor, va a haber una autosostenibilidad. Sí. ¿Verdad? Pero, digamos, en el contexto laboral, cuando ese espíritu emprendedor, el jefe no va a decir, es que es muy emprendedor, es un buen colaborador, ¿verdad? Posiblemente. Sí, de hecho existe el intraemprendimiento también, ¿verdad? Intraemprendimiento, ¿ese cuál es? El intraemprendimiento es la definición de las personas que emprenden en una empresa, ¿verdad? De alguien más, ¿verdad? Entonces, son esas personas que también encuentran esa motivación, hacen ese esfuerzo se inspiran, por un objetivo de la empresa de alguien más, digamos, claro. ¿Verdad? Pero se convierten en emprendedores, solo que adentro de una organización que no es de ellos, ¿verdad? Entonces existe... ¿Con la misma rama, digamos, con la misma línea de negocio, o ellos buscan su propio? Solo se inspiran. Depende de la organización. Por ejemplo, en Google, una de las reglas en Google es que el 10% de tu tiempo lo tenés que dedicar a un proyecto propio, ¿verdad? Entonces hay productos de Google como Google Earth, por ejemplo, que salieron de ese proyecto. De ese 10%. De ese 10%, porque los trabajadores se ponen, digamos, a hacer sus propios proyectos. Es parte de su trabajo hacer un proyecto propio. Y luego algunos de estos proyectos que han terminado creciendo, pues algunos de ellos se van a emprenderlos por fuera, pero también algunas veces a Google le ha interesado y ha, digamos, ha invertido en ese proyecto. Entonces, depende, ¿verdad? O sea, realmente hay muchos intraemprendedores en Guatemala y en diferentes partes del mundo que encuentran una motivación dentro de la organización donde están trabajando y como te digo, empiezan a hacer eso que hablábamos, ¿verdad? La capacidad de hacer un esfuerzo adicional por alcanzar un objetivo o una meta, ¿verdad? Y ahí terminan siendo emprendedores. Yo lo que te quería comentar un poco sobre la pregunta que mencionabas, ¿cómo hacemos, ¿verdad? Para pasar de esta introspección a poder concretar algo, ¿verdad? Yo creé algo que le llamo el método alcanzar sueños, ¿verdad? De hecho, para quien quiera usamos un hashtag, es hashtag alcanzar sueños. Entonces ponen numeral alcanzar sueños en redes sociales y ahí van a encontrar muchas de las actividades que hemos hecho y todo, ¿verdad? O sea, es como algo que compartimos. ¿Qué es alcanzar sueños? Alcanzar sueños es visión más estrategia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dentro de lo que yo he vivido, como te digo, muchos errores, pero también he aprendido de ellos. Dentro de eso me di cuenta que lo más importante es esa motivación que estabas mencionando, ¿verdad? Yo he tenido momentos, de hecho considero en mi vida, tal vez he tenido 3 veces depresión, he tenido momentos donde ya no siento motivación por nada, ¿verdad? Y ahí fue que realmente que Dios me fue como enseñando esto que te estoy comentando, ¿verdad? Entonces, lo primero es una visión, ¿verdad? ¿Qué es tener una visión? Normalmente nos hablan de visión en el colegio, ¿verdad? Pero yo creo que hay 2 cosas que no funcionan. La primera es que nos hablan de visión de una manera simplemente como por cumplir con un currículo, ¿verdad? Entonces muchas veces nos hablan de visión como algo imposible de lograr, digamos, ¿verdad? O sea, como que fuera... Para medir tu inspiración. Sí, como que fuera simplemente una inspiración. Ajá. Y la otra cosa que lamentablemente sucede es que muchas veces el maestro que nos está hablando de visión y de misión no lo ha vivido, ¿verdad? Entonces no tiene realmente cómo transmitirte lo que el texto dice hacia tu vida, ¿verdad? ¿Qué es una visión? Una visión es básicamente el panorama de lo que pensamos lograr, ¿verdad? Alcanzable. Yo le digo a la gente, intenten imaginar, ¿verdad? Es como que yo te dijera, mira, imagina el paraíso, ¿verdad?
Entonces te pones a imaginar y ves algunas cosas, digamos el sol, las nubes, ¿verdad? Un árbol, no sé, etcétera. Y si haces ahorita, hacemos un ejercicio de 20, 30 minutos, tal vez vas a tener una visión, digamos, que te va a motivar, ¿verdad? O que te va a generar un poco de alegría en este momento. Pero ¿qué es lo que pasa? Que se acabó ahí, ¿verdad? Y no es suficiente. Entonces, ¿qué necesitamos? Aprender a soñar despiertos. Soñar despierto es un término de negocios también, ¿verdad? Claro. Soñar despiertos es básicamente aprender a soñar todos los días. Entonces, si hacemos el ejercicio de que penses en el paraíso y mañana lo hacemos otra vez y mañana y el día siguiente y el día siguiente, entonces conforme va pasando el tiempo empiezas a ver más detalles, ¿verdad? Y vas haciendo esfuerzos. Empieza a haber mayor claridad de cuál es esa visión que tenés, ¿verdad? Y esto es súper importante por dos razones. La primera, porque mientras mayor claridad tengas de cuál es tu visión, más certeza vas a tener a la hora de hacer tu estrategia. Porque si ya sé exactamente que ese lugar que estoy imaginando es en tal lado, entonces voy a empezar a buscar el camino para llegar ahí, ¿verdad? Y la otra es que tener ese ejercicio de 5 o 10 minutos al día de soñar despierto se genera como un motor, ¿verdad? Para tu motivación. Te da energía. ¿Verdad? Y entonces en esos momentos tan difíciles que tienen todos los emprendimientos, vas a encontrar esa motivación, ¿verdad? Eso que te va a ayudar, como decías, a mantener tu autoestima, a mantener tu disciplina y a darte Formar cuenta. tu carácter. Sí, evidentemente vas a formar tu carácter en el proceso, darte cuenta que hay que seguir adelante, ¿verdad? Claro. Entonces, básicamente alcanzar sueños es visión más estrategia. Entonces, pues lo que hacemos es dar un taller, ¿verdad? De varios días donde te enseñamos algunas herramientas para plasmar tu visión y para empezar a encontrar la estrategia. Claro, Uh-huh. y ejecutar la estrategia, ¿verdad? Sí, o bueno, sea, cuando ajá. vas a la acción, pues obviamente te vas encaminando a ese camino que de repente, claramente vas a tener, por decir una analogía, baches o, no sé, Sí, tropiezos, ¿verdad? sí. Obviamente. Has estado en diferentes como instituciones y en un entorno bastante amplio, digamos, de logística social corporativa, digamos, que ayuda al emprendedor. Para que sepan los emprendedores, tal vez no tenemos un número de cuántas instituciones hay, pero hay muchas instituciones que benefician, ¿verdad? Y ofrecen un apalancamiento, no solo económico, sino de tal vez asesoría, por ejemplo, en nuestro país está el Ministerio de Economía, ¿verdad? Uh-huh. que da ese tipo de acercamiento a los emprendedores y le interesa, ¿verdad? Que haya una fluctuación que se cree, que crea la economía, ¿verdad? Eso Sí. es hacer finanzas. Uh-huh. Entonces, ¿cómo ves vos la institucionalidad? Tal vez no solo de gobierno, sino ONGs de repente, entes internacionales. Sí. Sí, bueno, fíjate que yo tuve la oportunidad de ser el jefe de emprendimiento del Ministerio de Economía. Mira. Entonces estaba a cargo de la implementación de la Política Nacional de Emprendimiento. Y sí, digamos, esto que tú mencionabas se le llama el ecosistema emprendedor, ¿verdad? Y es básicamente esas organizaciones e instituciones, comunidades que existen alrededor de los emprendedores de nuestro país y que te pueden prestar diferentes tipos de apoyos, ¿verdad? De diferentes maneras, algunos son gratuitos, otros no, pero de cualquier manera son valiosos. Guatemala tiene una deficiencia bastante fuerte, digamos, en esto, sobre todo comparada con otros países, porque no tenemos realmente
políticas para el fortalecimiento del emprendimiento de alto nivel, ¿verdad? Que respalden, digamos, es decir, está la ley de emprendimiento, pero la ley de emprendimiento creó la unidad de emprendimiento, que es donde yo fui el jefe, pero está, digamos, en un nivel bastante bajo, digamos, dentro del aparato estatal. Sin embargo, eso no es algo que realmente te tenga que detener como emprendedor, ¿verdad? El ecosistema y el fortalecimiento del ecosistema es un facilitador, especialmente para aquellos emprendimientos que realmente pueden generar alto impacto, ¿verdad? Que realmente pueden el día de mañana generar 300 empleos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es, digamos, de lo que más nos estamos perdiendo como país al no tener este ecosistema fortalecido. Pero para las personas cotidianas, digamos que si estamos muchas veces pensando en impactar, digamos, nuestra comunidad, sacar adelante nuestra familia, realmente tenemos todo dentro de nosotros, ¿verdad? Esa fuerza de voluntad, digamos. Sí, y esa es la parte que yo creo que hay que fortalecer mucho, ¿verdad? A nosotros mismos. Fíjate que te comento, tuve 2 experiencias. Bueno, escuché dos comentarios. Uno creo que es más conocido que otro y es, ¿sos emprendedor? Sí. ¿Cuántos empleados tenés? Ahorita que mencionaste lo de los empleados. Uh-huh. Bueno, algunos emprendedores dicen, no tengo empleados, lo hago yo. Algunos tengo de temporada y cosas así porque así se va avanzando. Sí. Entonces, todavía no sos empresario. Y eso frustra un poquito porque realmente el camino del emprendedorismo es llegar a ser empresario y que el dinero trabaje para tu persona y no todavía estar trabajando, ¿verdad? Para el dinero, ¿verdad? Entonces, es como que entonces sos autoempleado, sos empleado de tu emprendimiento. Uh-huh. Entonces, en algunos casos se sufre esa parte, ¿verdad? De que todavía no he alcanzado esto y todo lo que he hecho. Y la otra frase fue, pero viene de otra índole, dice, el emprendedurismo, porque se estaba haciendo un estudio sobre este emprendedurismo, es la otra cara de la pobreza. Y eso sí dolió más porque imagínate, o sea, la gente tiene muchas perspectivas, ¿verdad? La que no es emprendedora. Sí. Entonces, ¿cómo también te enfrentas a ese tipo de situaciones, ¿verdad? Que no son tan cómodas. Sí, mira, gracias por ese tema, por esa pregunta, porque yo creo que es muy importante y que creo que es algo bueno que podemos dejar en este podcast. Lo primero es que hay que entender las tendencias, ¿verdad? Hoy en día escuchamos que estamos en la era digital, que la cuarta revolución industrial, etcétera, ¿verdad? Y a veces pensamos que solamente son títulos que ponen en las conferencias o en los eventos para vendernos las entradas, ¿verdad? Pero no, realmente hay tendencias, las cosas están cambiando, ¿verdad? De hecho, el simple hecho que estemos en un podcast ya es un gran cambio a hace 10, 15 años, ¿verdad? Sí. Mi abuelita decía, es que ahora eso de ser emprendedor está de moda, ¿verdad? Y me marcaron muchas sus palabras, primero porque la amo con todo mi corazón y realmente ella me hizo crecer mucho como persona, pero además porque también me puse a pensar justamente cómo responderle, ¿verdad? Claro. Y entonces, mira, lo primero es que no es moda, ¿verdad? Emprender no es moda, es una tendencia, y para quienes estudiamos economía es una tendencia muy simple de visualizar. ¿Y qué es lo que sucede? Que a través del internet las barreras de entrada cayeron, ¿verdad? Entonces, antes, para poner un negocio, por muy pequeño que pareciera, por ejemplo, un restaurante, necesitabas, a menos que vivieras, digamos, en un pueblito muy pequeño, si vivías en una ciudad, por ejemplo, necesitabas de alguna manera hacer publicidad, hacerle llegar a la gente que tenías ese negocio. Ahora abrís un Facebook
y empezás ahí, ¿verdad? Y cada vez es más difícil posicionarse en Facebook si uno no le pone plata. Pero han habido momentos, digamos, en los que has podido con TikTok, por ejemplo, ¿verdad? Sin poner plata, darte a conocer. Bueno, de hecho están, por ejemplo, aquellas fresas con chocolate, ¿verdad? Que volvieron bien famosas aquí en Sanarate, creo que son. Sí, fresas con crema, perdón. Sí. Ajá. Están. Sí, va. Entonces hay varios ejemplos, ¿verdad? Sí. Va. Entonces, lo primero es que hay que entender, el Internet generó nuevas tendencias. Una de las tendencias es que al caer las barreras de entrada en las industrias, cualquiera sin necesidad de tener mucho capital, empieza a pensar sobre esa posibilidad, ¿verdad? Segundo, dentro de esas tendencias ahora es súper importante hacer las cosas de manera ágil. Entonces hay personas que empiezan a encontrar ventajas competitivas con el simple hecho, digamos, de aprender a hacer algo más rápido que otros, ¿verdad? Y ahora lo vemos con la inteligencia artificial, ¿verdad? O sea, porque entonces la inteligencia artificial te ayuda a automatizar muchas de las cosas que haces y tal vez vos eras así chiquitito, estás apenas saliendo de la U o lo que fuera, pero le empezás a ganar a empresas que en teoría eran bien grandes y todo, pero que no están teniendo la capacidad de implementar estas tecnologías que a veces tal vez hasta son gratis, ¿verdad? Luego, hay otra parte, ¿verdad? Y es que el propio Internet te obliga a especializarte. Entonces, lo que estamos empezando a ver también es que las empresas empiezan a buscar gente más especializada. Y una persona especializada ya puede empezar a cobrar más. Claro, ¿verdad? Es competitiva. Ajá, entonces digamos, por ejemplo, yo que soy consultor, gracias a Dios, yo hoy en día ya puedo en algunos casos cotizar mucho más de lo que me podrían pagar en un salario, ¿verdad? Claro. Entonces, en mi caso, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué me conviene más? ¿Aceptar un salario menor y estar, ¿verdad?, amarrado a una empresa? ¿O simplemente esperarme y saber que primero Dios cada 2 o 3 semanas va a caer un negocio que va a generarme 3 o 4 de esos salarios, ¿verdad? Mejor hago eso y mientras tanto sigo creciendo, me dedico a mis hijos, no sé, etcétera, ¿verdad? Pero ahí es donde se manifiesta esa fortaleza de emprendimiento y ese entusiasmo, ¿verdad? Esa especialización. Y esa especialización, porque también te digo, hay colaboradores que son muy destacados y les encanta ser colaboradores y no emprendedores. Sí. Es decir, hay que reconocer también, ¿verdad? Claro. La otra parte. Pero te pregunto, ¿a qué edad se debe emprender? El que trae el espíritu. Hablemos del que trae el espíritu. Solo tenemos unos minutos. No hay problema. Mira, lo que pasa es que, y vi tu podcast anterior, el episodio anterior, ¿verdad? Que iniciaste preguntando si el líder se hace o nace. Así ¿verdad? es. A mí me lo han preguntado varias veces también. Y yo considero que no es algo en sí, digamos, que se nazca con ello, sino que lo vas desarrollando, ¿verdad? Ya sea porque tu contexto te obliga o porque tenés la astucia, digamos, de hacerlo. Entonces yo te diría, yo creo que no hay una edad para emprender, pero que sí tiene que haber una edad para formular una visión propia, ¿verdad? Yo creo que cuando empezamos la adolescencia, o sea, es decir, 13, 14 años, deberíamos de empezar a generar nuestra propia visión, ¿verdad? Claro. De hecho, he tenido la oportunidad en la Universidad Francisco Marroquín de darle charlas a jóvenes, ¿verdad? Ellos tienen un taller de emprendimiento juvenil y llegan normalmente jóvenes de 13, 14, 15 años y he tenido la oportunidad de hablar de eso con ellos, ¿verdad? Y me he topado, una vez conocí un joven, tenía como 14, 15 años, ya tenía una empresa, tenía 6 empleados en Escuintla, ¿verdad? Qué interesante. Porque había aprendido, creo que era a programar, creo que era. Y de hecho, justo en ese momento, otro niño, digamos, porque tenía 12, 13 años que estaba ahí, me contaba que su abuelita le acababa de regalar una impresora 3D.
Entonces era como, mira, con una impresora 3D ya puedes empezar a emprender, Claro. ¿verdad? Pero al final es una Pero cuestión también de esa visión. están, digamos, claro, Ajá, establecer la visión, ¿verdad? A sí, temprana edad. Eso sería como el cuadro ideal. eso es ¿Qué lo que yo pasa pienso. con las personas que tienen de 30 a 40, 45 años, que todavía es una edad productiva, altamente productiva, y están emprendiendo? Porque Sí, seguramente tienen un empleo de años, tienen algún negocio sí. heredado, por ejemplo, que ya camina solo, pero están emprendiendo algo y no tienen como esa fortaleza. Te Es voy a contar importante. una anécdota mía muy rápido para responder esto que me estás mencionando. Yo empecé a emprender, digamos, formalmente a los 18 años, ¿verdad? A los 18 años, no, sí, 17, 18, estaba en quinto bachillerato. A mí me gustó trabajar siempre en vacaciones desde los 14, pero no me gustaba gastar, entonces tenía dinero ahorrado. Y a los 18 años puse dos negocios. Puse una tienda de juegos, o sea, de ventas de juegos, de cartas y cosas así. Y puse un car wash a domicilio porque había trabajado un car wash estando en el colegio, ¿verdad? Y entonces iba al colegio, después iba a la tienda, en la noche lavaba carros, el fin de semana lavaba carros como era a domicilio y así andaba, ¿verdad? Luego, pues decidí enfocarme en mis estudios, entonces terminé el colegio, fui a la universidad. Estando en la universidad, fui papá y no terminé la universidad. Y cuando a los 23 años tenía dos hijos y no había terminado la universidad, ya había empezado la empresa que te cuento, pero me empecé a sentir como fracasado, ¿verdad? Me empecé a sentir como que no tenía futuro, digamos, ¿verdad? Justamente porque no había terminado la universidad y digamos que es muy importante, pero no es la única opción, ¿verdad? Claro. Entonces ahí empecé a hacer mucho como psicoanálisis, ¿verdad? Analizar mucho mi vida, usar diferentes técnicas, ¿verdad? Porque hay, dependiendo del libro que uno lea, ¿verdad? Hay diferentes formas de no solo de analizarte a vos mismo, sino que de analizar cómo se comporta una Lo persona que que ha otros logrado hicieron, impacto, ¿verdad? ajá, claro. Ajá. Y Gracias. entonces ahí fue que empecé a aprender todas estas cosas que te menciono, ¿verdad? De la importancia del autoconocimiento, la importancia de la visión y la importancia de la estrategia, La estrategia. ¿verdad? Y para mí, pues eso es alcanzar sueños, como te mencionaba. Qué interesante, gracias Diego. De verdad que el tiempo se nos pasa rapidísimo. Te agradezco ahí sí que la voluntad de estar aquí en Podcast Consciente. Estamos con toda la intención y a todos los emprendedores decirles que busquen esos apalancamientos, no solo, bueno, si es económico, pues económico, sino de asesoría. Busquen alguien como Diego de León que les pueda indicar, ¿verdad? ¿Qué es lo que necesitan en ese momento? Porque preguntaba lo de la edad, porque realmente todos estamos como emprendiendo algo todo el tiempo, ¿verdad? Sí, Aunque ya estemos encaminados, pero el espíritu del emprendedor tiene que estar, digamos, vigente. Entonces, Diego nos ha aclarado algo hoy. El tema no solo fue el emprendimiento, sino que el desenlace, ¿verdad? Alcanzar sueños, formar carácter, la introspección. Y es interesante. Gracias por estar en Consciente Podcast. Este es el episodio número 6 y esperamos que nos estén siguiendo todo el tiempo y haciéndonos ahí las preguntas que deseen hacer.